Buenas tardes a todos. Espero que hayáis disfrutado de la comida. Como decían en las bodas de Galicia, todo muy bueno, muy rico, pero un poquito escaso. No es yo creo que no ha sido el caso. Yo creo que todos hemos disfrutado de un ambiente muy agradable. Y vamos a dar paso a la jornada de la tarde, que yo creo que, como en las grandes óperas y en las grandes áreas, el redoble final para acabar muy alto. Y desde luego las dos ponencias que tenemos para esta tarde yo creo que merecen mucho la pena y que van a estar a un nivel muy, muy alto. Con respecto a la jornada de mañana, quiero hacer una diferencia. Después de la charla que nos va a dar Antonio Vela, se abrirá turno de preguntas sobre su charla y después acabaremos con la charla sobre peste porcina africana que dará Cristian, que como entiendo que generará más debate para no juntar ambas temas tan diferentes como reproducción y un tema de actualidad como la peste porcina, pues lo haremos así. No sé si está bien o mal, se me acaba de ocurrir, pero como el que presenta soy yo, pues entonces así lo haremos. Bueno, como os decía, esta charla nos la va a dar Antonio Vela, que es un veterinario ligado a la producción desde hace ya tiempo, me pone en el currículum de 1998. Es un gran profesional, aparte de un muy buen amigo, y para mí es un auténtico placer tenerle hoy aquí. Antonio es profesor asociado en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Ha trabajado en dos importantes integraciones de porcino en la zona de Aragón y en su afán por alcanzar la excelencia es diplomado, pero a punto de ser diplomado, por el European College of Porcine Health Management. Además, tutelado por dos auténticas figuras del conocimiento científico, como es el doctor Quince Galés y Enric Mateu. Es autor de numerosas publicaciones y presentaciones a nivel nacional e internacional y tiene máster en iniciación a la investigación científica y aparte es un auténtico experto en algo que a mí me apasiona pero que aborrezco, que es la bioestadística. El otro día lo comentábamos, yo creo que el tener profesores que no te ilusionan con una determinada asignatura hace que te encante, pero que en el fondo la aborrezca, una especie de generación amor-odio. Pues Antonio es un auténtico experto en estadística aplicada en ciencias de la salud. Actualmente es integrante de una asesoría porcina, Thinking Pig, junto con Luis San Joaquín, otro gran profesional y también un grandísimo amigo, y está especializado en reproducción. Nos va a dar una charla que es en los parámetros reproductivos de la cerda ibérica, totalmente diferentes a la cerda blanca, en el cual todavía a día de hoy se plantean más incertidumbres que certezas. Seguro que después de la charla que nos va a dar Antonio, esas incertidumbres van a quedar resueltas y las certezas que vamos a tener sobre la cerda ibérica van a ser muchísimo mayores. Así que os dejo con Antonio y luego procederemos a las preguntas. Sí. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Álvaro, por tus palabras. Como decía Álvaro, yo ya llevo bastante tiempo trabajando en reproducción, o una de mis especialidades es la reproducción, sobre todo en el cerdo blanco. La verdad es que, para ser sinceros, tampoco tengo tanta experiencia en el cerdo ibérico. Pero al menos la que tengo sí que me da para haberme dado cuenta de dos cosas. La primera es que los parámetros reproductivos con los que nos movemos en cerdo blanco son completamente diferentes a los parámetros reproductivos de la cerda ibérica. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y la segunda es que falta mucha investigación de base en el cerdo ibérico y cuando uno acude a la bibliografía o a las publicaciones, pues la verdad es que ahí hay un gran vacío, ¿no? Y esto, pues a mí al menos me genera un problema desde el punto de vista práctico cuando trabajo en las granjas, ¿no? Porque al final nuestras recomendaciones como veterinarios pues las terminas basando o bien en tu experiencia, cosa que está bien, pero que sin esos cimientos que te da pues el conocimiento de base, pues muchas veces te quedas un poco justo o no sabes reaccionar bien cuando te vienen las cosas con otro paso distinto, o bien tiras un poco de la experiencia que tenemos con el cerdo blanco, lo cual también entraña un riesgo, por lo que os comentaba, de que se mueven bajo parámetros distintos. Entonces, si queremos tener éxito con las medidas que recomendamos con el cerdo blanco, pues tendremos que hacer a la cerda ibérica que cada vez se parezca más al cerdo blanco, ¿no? Y no sé hasta qué punto esto puede terminar perdiendo un poco la esencia de lo que es la raza.
En cualquier caso, el objetivo pues, va a ser para todos el mismo, en un sitio o en otro, que no es otra cosa más que, al final, tener más lechones, aumentar la productividad numérica en nuestras granjas. Y al final, el incrementar la productividad numérica es el resultado de dos multiplicandos, ¿no? Por un lado, lo bien que somos capaces de hacer las cosas en la maternidad, y esto un poco haría referencia al número de destetados que somos capaces de sacar de cada cerda, y por el otro lado, a la eficacia y a la eficiencia con la que trabajamos las cerdas en la otra parte de la ecuación, que tendría que ver con todo el proceso reproductivo. En cerda blanca, digamos que ya desde hace un tiempo, desde que empezamos a trabajar con cerdas hiperprolíficas, el gran reto es la fase de maternidad, y es ahí donde tenemos mucho a ganar, mientras que en ibérico, digamos que, o por lo menos lo que yo estoy viendo, esa parte de maternidad quizá pues no sea tan importante, y donde realmente tenemos muchísimo a ganar es en ser conscientes de lo que podemos hacer o de las mejoras que podemos hacer a nivel reproductivo. Y concretamente en dos áreas. Como veis allí, en el área de lo que sería el ritmo reproductivo, si veis en el cuadro que nos han cedido la gente de PicCham, esto es un benchmarking sobre datos de cerdo ibérico, pues el ritmo reproductivo, que no es otra cosa que, o como pone ahí, los partos que nosotros conseguimos tener por cerda de año, va a ser sensiblemente inferior a lo que tendríamos en la cerda blanca, por algunas razones. La principal de ellas, porque tenemos mayor número de días no productivos. Ya sabéis que hay varios factores que influyen en los días no productivos, 4 de ellos son muy importantes, pero uno, sobre todo, es fundamental, que es el intervalo de estetecelo, ¿vale? ¿Por qué es fundamental? Porque aproximadamente el 70% de las inseminaciones que nosotros vamos a hacer en la explotación van a ser sobre cerdas destetadas. De esta manera, el hecho de ganar o perder un día, tan solo un día no productivo, va a tener muchísimo peso sobre los días no productivos y, por lo tanto, sobre los partos que consigamos. La media que estamos teniendo en ibérico, o los datos que a mí me han conseguido reportar, son de 8 a 10 días en el intervalo de estetecelo. Veréis que el trabajo que luego os voy a presentar está, por esta razón, precisamente por tener ese peso específico dentro de la explotación, va a estar basado en las cerdas destetadas. Otra diferencia notable, y que tiene muchísimo que ver con el intervalo de estetecelo, es el número de repeticiones, que también es sensiblemente mayor. Todo esto es lo que os comentaba al principio. Cuando hablamos de mayor y menor, pues lo hacemos con respecto al cerdo blanco, pero a mí no me queda claro cuáles deben ser los objetivos dentro de una granja. Es decir, un valor de un 14% de repeticiones en ibérico, ¿se puede considerar normal o no? ¿O es alto? Pues esas cosas yo creo que son las que quizás falta, o detrás de esas cosas es donde nos falta pues mucha investigación. La otra parte, o relacionada directamente con nuestro trabajo en la zona de gestación, es la prolificidad. ¿Y de qué va a depender la prolificidad? Pues bueno, la prolificidad básicamente depende de 3 cosas. La primera es la tasa de ovulación que nosotros tengamos en las cerdas. La segunda es la capacidad de fertilizar esos óvulos que se ponen a nuestra disposición, o que están ahí en la ampolla del oviducto para ser fecundados. Y la tercera es la mortalidad embrionaria. Serían un poco estos 3 factores los que terminan al final por darnos la prolificidad. La tasa de ovulación, como siempre, bueno, como os decía antes, va a ser también, y luego lo veremos al final de la presentación, en una estimación de la tasa de ovulación por ecografía, también va a ser ligeramente menor. Deciros que la tasa de ovulación depende también, a su vez, de varios procesos que son previos a la ovulación. Uno fundamental, que es el reclutamiento folicular. Es decir, fundamentalmente en un ciclo normal de 21 días, aproximadamente en el día 16, o en cerdas destetadas justamente en el momento del destete, se produce un reclutamiento, lo que se llama reclutamiento folicular, que es un grupo de folículos primordiales. Ya sabéis que las lechoncitas van a nacer
con los folículos primordiales que van a tener durante toda su vida, más de 500.000, pues un grupo de estos van a aumentar su tamaño, van a pasar de tener un tamaño de en torno a 2 milímetros a tener un tamaño en torno a 3-4 milímetros. De esta cohorte de folículos, la gran mayoría de ellos se van a atrofiar, y los que queden van a formar parte de ese pool de folículos que finalmente ovularán. ¿Sí? Pues esto, en este mecanismo en el ibérico parece que es menos eficiente que en el cerdo blanco. Sí que me gustaría también recordar que ese reclutamiento folicular que tiene lugar en cerdas destetadas, gran parte de él o gran parte de su éxito se basa en lo que ha ocurrido durante la lactación. Y esto es un hecho muy comprobado en cerda blanca. Es decir, nosotros metemos las cerdas a la sala de maternidad preñadas con los cuerpos lúteos de los ovarios activos, produciendo progesterona. Esa progesterona es lo que va a mantener la gestación en estos animales. En un determinado momento, por distintos mecanismos, se produce el parto, fundamentalmente, o entre otras cosas, porque la progesterona declina rápidamente. Y esos folículos, esas estructuras que son los cuerpos lúteos, que estaban en el ovario produciendo progesterona, durante los días sucesivos van a ir atrofiándose, poquito a poco. A medida que se atrofian, aproximadamente sobre el día 10, entre el día 10 y el día 14 de lactación, esos folículos primordiales van a aumentar de tamaño, una corte de estos. ¿De qué va a depender este crecimiento? Pues va a depender fundamentalmente de cómo se organizan o de cómo se producen los picos de LH. Ya sabéis, la LH es la hormona, digamos, de la ovulación, ¿no? La hormona central de lo que sería la fase folicular. Vale, pues durante la lactación, ese patrón hormonal de producción de LH hace que la LH se produzca en picos con mucha amplitud, pero con poca frecuencia. Posteriormente al destete, eso cambia. Y ese patrón de LH es lo que hace que crezcan los folículos y se quedan ahí con una determinada medida. ¿Y por qué no evolucionan más? Pues no evolucionan más precisamente por dos cosas. Por el estímulo del lechón durante la lactación, es decir, la succión del lechón y este incremento que hace que se incremente la concentración de prolactina hace que esos folículos no terminen de madurar. Se quedan ahí en ese estadio, justamente antes de lo que se considera un folículo antral. Entonces, esto por una parte, estímulo de succión, y por otra parte, el balance energético de la cerda. Para que esos folículos no terminen de ovular, necesitamos que la cerda pierda condición corporal. Eso es así. Entonces, estos dos hechos son dos hechos muy claros en la cerda blanca y bastante sencillos, ¿no? Porque en sí mismo tenemos una cerda que tiene muchísimos lechones, 12 o 13 lechones lactando, con lo cual no vamos a tener ningún problema referido al estímulo de succión, por un lado, y por otro lado vamos a tener un animal que tiene menos capacidad de ingesta de lo que realmente necesita, por lo cual irremediablemente va a perder condición corporal en la mayoría de los casos normales. Entonces, esto de alguna manera va a terminar de definir cómo va a ser ese patrón folicular, no solo durante la lactación, sino también en ese periodo del intervalo destete-celo. Fijaros que esto no nos pasa con la cerda ibérica. Para empezar, tenemos menos lechones, muy pocos lechones, el estímulo de succión comprometido. Segundo, es una cerda que, al contrario de la cerda blanca, tenemos que racionar en la lactación, porque si no, el balance energético va a ser positivo. Entonces, dos hechos tan distintos, dos comportamientos tan distintos, quizá produzcan un efecto distinto a nivel folicular. Y esto creo que se debería estudiar, ¿no? Porque a lo mejor gran parte de esa variabilidad que tenemos en el intervalo destete-celo podría venir explicada por alguno de estos hechos, que hoy por hoy, o al menos yo, desconozco.
Como os decía, tiene gran peso la cerda en el momento del destete, y lo que vamos a ver hoy es un estudio que realizamos en una granja, que ahora lo vamos a describir, en el que tratamos de simplemente hacer un estudio descriptivo de lo que es el intervalo de destete-celo, la duración del celo, y luego, qué es lo que vemos externamente, y luego por ecografía reproductiva, lo que vimos, o ecografía de alta resolución, determinamos el intervalo de destete-celo y el intervalo celo-ovulación. En los estudios generales, cuando hacemos este tipo de estudios descriptivos, el objetivo sería proponer un buen plan, sobre todo de inseminación, ¿vale? En este caso no es este el objetivo. Os describo la situación. La granja es una explotación de 2.500 cerdas de raza ibérica, obviamente, de las cuales 123 cerdas se destetaron un miércoles de marzo. Elegimos marzo por ser un mes reproductivamente favorable. Estas cerdas se alojaban en grupos de 15 a 20 cerdas, estaban expuestas a luz natural y artificial para cumplir todas las condiciones y todos los requerimientos que necesitamos en cuanto a luz. También estaban alimentadas, en este caso en húmedo, el agua era al límite, y una cosa importante es que en ningún momento recibieron ningún tratamiento de tipo hormonal que pudiera cambiar la fisiología o los patrones que luego iban a aparecer. Lo que es la recela en sí, pues bueno, se empieza a recelar al día siguiente del destete. También veo que esto es algo bastante común en general. Se recela 2 veces al día, a las 9 y a las 4 de la tarde. Se utilizan 4 berracos adultos y entrenados, y 2 personas, los 2 encargados de hacer estas operaciones, también con gran experiencia, ¿no? El reflejo de inmovilidad, pues como veis en la fotografía, pues es cuando el clásico, digamos que se considera celo en el momento en el cual la cerda presentaba reflejo de inmovilidad a la presión lumbar. El inicio del celo de cara al estudio, se consideró que el inicio del celo comienza o es el periodo intermedio entre 2 observaciones, en las cuales en la primera no hay reflejo de inmovilidad y la segunda sí que lo presenta. La diferencia o el tiempo transcurrido desde el destete hasta ese momento es considerado el intervalo destete-celo. El final del celo es el momento entre 2 observaciones en el cual, todo lo contrario, en el cual en la primera hay un reflejo de inmovilidad y en la segunda no lo hay, ¿vale? La diferencia entre esos 2 tiempos, la duración del celo. Es importante conocer esto porque al final todos nos tenemos, o cuando presentas un estudio es importante saber cuál ha sido el método del estudio, ¿no? Porque a lo mejor luego cada uno, en vuestra situación particular, lo hacéis de otra manera, ¿no? Lo que es la parte de la valoración ecográfica, bueno, pues se realizó una dinámica folicular, que ahora os explicaré un poquito en qué consiste. Básicamente es utilizar un ecógrafo de alta resolución. En mi caso yo utilizo uno de Saotela One con una sonda convexa, trabajo a 6,6 MHz. Los ecógrafos convencionales utilizan sondas sectoriales y trabajáis normalmente entre 3 a 5 MHz. Esto te da alguna diferencia, sobre todo en la calidad de la imagen, ¿vale? Empezamos a hacer las ecografías 140 horas después del destete, hacíamos una ecografía cada 12 horas y de lo que se trata básicamente es de ver cómo evoluciona el tamaño del folículo, puesto que, y en eso consiste la dinámica folicular, ¿vale? Tú partes de un folículo con un determinado tamaño y hasta el momento de la ovulación ese folículo tendrá otro tamaño distinto. La velocidad de paso de un tamaño a otro es constante, con lo cual tú cuando haces una ecografía y mides el tamaño de ese folículo, pues puedes predecir en qué momento va a tener lugar la ovulación. Para familiarizarnos un poco con lo que sería una imagen ecográfica, os he traído un vídeo. Antes de poner el vídeo, os explico qué es lo que vamos a ver. Me acerco porque a veces el puntero no se ve bien. Esta zona que vemos más blanca, que corresponde a gas, de aquí para abajo sería una zona hiperecogénica. Ya sabéis que el gas y los huesos no se pueden ecografiar. Estas zonas hiperecogénicas, con estas sombras acústicas, sería toda la parte del intestino. La parte que a nosotros nos interesa, el aparato reproductor, quedaría más o menos en este triángulo, ¿vale? Esto que vemos en el centro
sería el cérvix. Ya sabéis, el cérvix es esa estructura tubular que sigue justamente después a la vagina, que tiene esos pliegues, que son los que nos cuesta atravesar cuando hacemos inseminación postcervical. Y esta sustancia blanca que vemos en el medio del cérvix es semen, ¿vale? Porque esta cerda acababa de ser inseminada. También todos estos puntos blancos que vemos allí son restos de semen que están ocupando rápidamente, como luego veremos, todo el canal del útero, ¿vale? Los cuernos del útero. La estructura que va a aparecer a la derecha del cérvix va a ser el ovario. Y estas estructuras negras, estos círculos negros, estas bolitas negras, cada una de esas representa un folículo. Dentro de ese folículo está el óvulo. ¿Sí? Pues ponemos el vídeo, por favor. No se ha puesto, el anterior. Veis ahí cómo va apareciendo el estroma, que es esta sustancia, que es esta estructura blanca que aparece en el centro del ovario, y cómo han ido apareciendo estos folículos. Esta imagen, tú cuando haces la ecografía, realmente el ecógrafo es lo que hace es grabarte 24 frames, entonces tú puedes parar exactamente la imagen donde quieres y hacer las mediciones que quieras, ¿vale? Y también de la misma manera contar el número de folículos y estimar cuál es la tasa de ovulación, en este caso en la cerda o en el ovario. Ya sabéis que en el caso de las cerdas, los ovarios son sincrónicos y lo que aparece en uno va a aparecer en el otro. Vamos concretamente a explicar lo que es la dinámica folicular. Y esto sí que me gustaría que quedara claro y en cualquier caso, si hay alguna duda en ese momento, pues no me importa que levantéis la mano y la preguntéis si lo tenéis. Vamos un momento al siguiente. Lo que vamos a ver ahora, antes de poner el play... Espera, un segundito. Espera. Pues parar. Lo puedes dejar ahí. Lo que vamos a ver ahora es, todos tenemos en la cabeza una cerda en celo, ¿verdad? Es decir, concretamente en esta cerda, que le duró el celo 52 horas, lo que hice fue hacer ecografías cada 4 horas. Y al final tienes una película de lo que está pasando en el interior de la cerda cuando el granjero ve un celo o un reflejo de inmovilidad fuera. Vamos a ver cómo evoluciona el ovario, para que nos quede claro lo que es, primero, una dinámica folicular y otros aspectos importantísimos que tenemos que conocer para establecer luego cada uno los programas de inseminación que consideremos en cada caso, ¿no? Esta estructura anecogénica que tenemos aquí, negra, es la vejiga de la orina. De nuevo, este límite que marca el gas con todas las asas intestinales y el colon espiral. Este triángulo que vemos aquí es el útero, todavía sin el edema fisiológico característico de un estro. Y la imagen que vemos en el centro es el ovario, con los folículos de 2-3 centímetros de tamaño. Esto es justamente antes del celo. Os decía, la cerda tiene 52 horas, le dura 52 horas el celo. Vamos a expresar el celo en tanto por ciento, de tal manera que la hora 0 del celo es 0%, la hora 52 del celo es el 100%. Ponemos el vídeo y, si acaso, te iré diciendo que lo pares, por favor. Bueno, ya vemos cómo va a evolucionar. Bueno, partimos de eso, de un tamaño de 3, 3,5 hasta 4 milímetros. Los folículos van a ir aumentando de tamaño. Más o menos cuando llevamos un 20% del celo, pues estamos en tamaños de 5, 5,5. Pues pararlo aquí. Este momento es importantísimo. Digamos que cuando el tamaño del folículo, y esto es así por la bibliografía, se considera así en la bibliografía, tienen un tamaño de 6 milímetros, se considera un folículo preovulatorio. ¿Qué significa esto? Que a partir de este momento a esos folículos solo le quedan 2 caminos. O bien ovulan o bien generan un quiste folicular. Ya sabéis que algunas veces por ecografía convencional ponemos el ecógrafo y vemos esos racimos allí, esas degeneraciones ováricas poliquísticas con esos quistes de 1,5 centímetros, 2 centímetros. ¿Vale? Pues eso es lo que le puede pasar a estos folículos. O ovulan o generan un quiste folicular. No tienen otra alternativa. Y esto sucede así porque la superficie del folículo es lo suficientemente grande como para tener los suficientes receptores como para que la LH actúe sobre ellos y produzca la ovulación. O sea, este momento es un momento muy importante. Estamos como a unas 12 horas de la ovulación. ¿Le puedes dar al play, por favor?
Ya veis que el tamaño sigue creciendo. Si vamos a 7 milímetros, ha pasado un 60% del celo. ¿Puedes parar? Segundo momento importante. Estamos más o menos como a unas 3 o 4 horas de la ovulación. Los folículos ya no son esféricos, sino que se hacen poligonales. ¿Por qué se hacen poligonales? Adquieren una forma como de grano de maíz. Si habéis visto alguna vez algún ovario en directo recién ovulado, veréis que tiene como una punta abierta, ¿no? Ese es el estigma ovulatorio. Pues el estigma ovulatorio correspondería a esto, ¿vale? Entonces, va cambiando un poco la tensión superficial del folículo, se van haciendo más poligonales y por ahí es por donde finalmente van a romper. Seguimos con el vídeo. Y paramos. Súper importante que nos quedemos con esto. Súper importante. El ovario ha desaparecido. Bueno, realmente no ha desaparecido, está ahí, en el centro de la imagen. Digamos que técnicamente esta sería la imagen más difícil de ver con la ecografía. Lo que tenemos aquí son cuerpos lúteos. Fijaros que queda un folículo ahí que no ha ovulado. Esto puede ser, es bastante habitual que nos quede un folículo, incluso que ese folículo se haga quístico, sobre todo cuando utilizamos hormonas. No pasa nada, los mismos cuerpos lúteos regresarán, o la acción de la progesterona hará que regresen esos folículos que quedan ahí, no tienen ninguna mayor importancia. Y estas otras estructuras que veis ahí justamente, a ver si acierto, estas estructuras de un color gris, digamos más homogéneo, son los cuerpos hemorrágicos. Son estructuras que van a durar en torno a 48 horas y son las antecesores de los cuerpos lúteos, ¿vale? Pero lo que quiero que os quedéis es que ha pasado un 70% de la duración del celo. Nos quedan todavía 15 a 20 horas de celo en esta cerda y la cerda ya ha ovulado. Entonces, vamos a pensar cuántas veces en nuestras granjas hacemos inseminaciones próximas al fin del celo. Esas inseminaciones, y lo vamos a ver ahora, son absolutamente estériles. Lo mismo que lo son inseminar al principio del celo. Por esta razón, porque la cerda no ovula e inmediatamente pierde el celo, no. La cerda tarda unas horas en perder el celo. Eso sí, luego el celo, como os explicaré luego, digamos que una cerda de presentar reflejo de inmovilidad a no presentarlo es un efecto como el que enciende y apaga un interruptor, ¿vale? Eso ocurre en las cerdas, ¿no? Pero sobre todo la idea esta, que la ovulación ocurre hacia el final del celo y aproximadamente cuando ha transcurrido entre un 65 y un 70% de la duración del celo. Importantísimo esto. Ya concluimos con el vídeo y bueno, la cerda ya, bueno, pues ahí vemos otra vez los cuerpos lúteos, los cuerpos hemorrágicos ya cada vez cogiendo una estructura un poco más firme. Más o menos una cerda antes de esta situación pues tiene un nivel basal de progesterona de unos 2 nanogramos por mililitro, rápidamente 4 o 5 días esto pasa a 10 nanogramos y en 10-12 días alcanza una concentración máxima de 30 a 50 nanogramos por mililitro que se mantendrá a lo largo de la gestación en el caso de que la cerda está gestante o si el útero no se reconoce grávido, la prostaglandina actuará sobre el ovario y romperá esas estructuras, esos cuerpos lúteos para dar lugar a otra fase folicular. ¿Sí? Continuamos. Es decir, esta es la misma cerda, pero esta vez os la presento con distintas imágenes, ¿vale? Nosotros, o en muchos casos, o en muchas granjas, o es bastante habitual que tú preguntes acerca de cómo son los programas de inseminación y la gente te diga, bueno, yo insemino desde el momento en que sale la cerda en celo y hasta que se le va el celo todos los días, cada 24 horas. Es decir, nosotros podemos hacer que correspondería un poco a esta imagen, ¿no? Programas de inseminación donde la primera inseminación es aquí, la segunda es aquí y la tercera es aquí. Sería un poco esta imagen. Bueno, pues relativo a esto hay un estudio buenísimo de Nissen y Nicole Soede, es del 95, ya tiene unos años, pero es perfectamente válido. La verdad es que es muy esclarecedor.
¿Qué hicieron ellos? Lo que hicieron fue, cogieron 125 cerdas destetadas y las dividieron en 3 grupos, de tal forma que el primer grupo corresponderían a cerdas que inseminaron una única vez recién aparecido el celo. Sería esta situación. El segundo grupo serían cerdas que inseminaron una única vez, pero dejaron transcurrir 12 horas después del inicio del celo. Sería este segundo grupo. Y el tercer grupo serían cerdas que inseminaron una única vez, pero que inseminaron 4 horas después de la ovulación. Ellos iban monitorizando por ecografía y 4 horas después inseminaron a esas cerdas. Vamos a ver qué resultados tuvieron. Aquí podéis ver los 3 grupos que os comentaba: cerdas inseminadas entre 36 y 29 horas antes de la ovulación, cerdas inseminadas entre 28 y 4 horas después de la ovulación, cerdas inseminadas 5 horas o más después de la ovulación. Atendiendo a las repeticiones, tuvieron diferencias altamente significativas entre las cerdas que habían recibido una única dosis entre las 28 horas, digamos que si la ovulación es el momento cero, 28 horas antes y 4 horas después. ¿Sí? Diferencias altamente significativas tanto en la fertilidad a ecógrafo como en la tasa de partos. Fijaros los resultados que tuvieron en las cerdas que recibieron, a ver si funciona que tuvieron o que recibieron una única inseminación 29 horas antes de la ovulación. ¿Cuántas veces nos pasa esto en las granjas? ¿Cuántas veces? Mi experiencia, muchísimas. Una fertilidad menos del 50% o en torno al 50%. Y esto no es lo peor. Mirad qué pasa con los nacidos. De tener 14, 13 nacidos totales, también tuvieron diferencias significativas con las cerdas, fijaros, con las cerdas que habían inseminado 29 horas antes de la ovulación, que solo tuvieron, las que llegaron a parir, tuvieron 7 nacidos. La mitad. Y con las que inseminaron después de la ovulación. Otra de las cosas que hicieron en el estudio fue, de todas las cerdas, de ese pool de 125 cerdas, sacrificaron 25 y las sacrificaron 16 días después de haberlas inseminado. ¿Sí? Entonces, bueno, cogieron sus úteros y contaron el número de embriones que había dentro de los úteros. Súper interesante esto. Las cerdas que inseminaron entre 24 horas antes de la ovulación y la hora 4 después de la ovulación, consiguieron recuperar un total de 22 embriones. 22 y 18 en este caso. Diferencias altamente significativas con los embriones que recuperaron con las que habían inseminado 25 horas antes de la ovulación, donde solo recuperaron 13. Y ninguno en las cerdas que habían inseminado 4 horas después de la ovulación. Y otro dato súper importante y que hace referencia a la calidad del ovocito en este caso. Digamos que cuando ellos lo que hicieron fue contar los cuerpos lúteos. Entonces, digamos que contaron los embriones y contaron los cuerpos lúteos de la superficie. De tal manera que cuando cuentan el 100% de los cuerpos lúteos en este intervalo de tiempo, el 100% de los cuerpos lúteos, es decir, el 100% de los ovocitos, tuvo o dio un embrión. Mirad lo que ocurre en las inseminaciones tempranas. Tan solo un 61%, o sea, solo consiguieron, digamos que se perdieron un 40% de los embriones que se habían puesto a disposición en el útero. Ninguno en las inseminaciones tardías. Entonces, esto nos lleva a reflexionar que cuando ponemos un programa de inseminación en nuestras granjas y les damos intervalos de 24 horas, son demasiadas horas. Cuando podemos estar haciendo, y algo que me encuentro muy frecuentemente, programas de inseminación de 3 inseminaciones por cerda cada 24 horas y solo una de las inseminaciones ser fecundante. Las otras 2 inseminaciones quedar en este grupo. O dicho de otra manera, aquellos de vosotros que tengáis un programa de inseminación como el que os estoy comentando, yo os hago una propuesta. La próxima semana, cuando vayáis a inseminar, ¿os atreveríais a hacer solo la primera inseminación?
¿Os atreveríais a hacer solo la última inseminación que hacéis? O sea, ¿de verdad tenéis tanta confianza en esa primera inseminación? ¿Verdad que no? Pues entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Si esa inseminación no nos va a dar buenos resultados, no la hagamos. Busquemos un programa de inseminación que genere buenos resultados, ¿vale? Que al menos tengamos más de un 85% de las dosis que utilizamos sean fértiles, sean fecundantes. Luego ya veremos qué es lo que pasa. Como os comentaba, con todos estos estudios de dinámica folicular, más los datos que podemos saber del destete celo, de la duración del destete, de la duración del celo y todo esto, pues se genera una tabla de datos, que ahora vamos a tratar de resumir. Para empezar, en este estudio, de las 123 cerdas destetadas, 22, es decir, un 17%, tuvieron que ser excluidas del estudio porque no presentaron celo o tuvimos que hacer un tratamiento hormonal 2 semanas después del destete. En este caso también miramos las cerdas por ecografía y el 100% de las cerdas se encontraban en esta situación. Ya veis ahí un ovario con folículos de 2 a 3 milímetros. Esto es claramente un anoestro. ¿Qué otra situación nos puede pasar? Y que yo de momento no he visto, sí que he visto, pero no como en cerdo blanco. He visto algún caso, pero no como en cerdo blanco. Prácticamente todos los anoestros son anoestros reales. Lo que nos podría pasar es esta otra situación. Una situación en la que nosotros no vemos a la cerda en celo porque el celo ya lo ha tenido antes en maternidad. Y ahí se ven claramente los cuerpos lúteos, son unas estructuras que se ven muy bien por ecografía, no ofrecen ningún lugar a dudas. Para el que no tenga ecógrafo, si alguna vez se os genera la duda, existen ahora kits de progesterona que fácilmente con una muestra de sangre podemos determinar si estamos ante un anoestro o estamos ante un falso anoestro. Vale. Pero una vez más, este resultado del 17% es lo normal, porque en principio es un 7% por encima de lo que se considera en cerdo blanco, pero ¿podríamos decir que esto es un anoestro o no? Bueno. Más resultados. El intervalo de destete-celo para el 98% de las cerdas del estudio fue de 158 horas. Y aquí, ¿qué es lo que llama la atención? La enorme variabilidad. Y encima de una enorme variabilidad ante la cual yo no encontré en este caso ninguna explicación. Es decir, gran parte de las cerdas, un 83% de las cerdas, se podría decir que tenían un comportamiento normal y después de un destete de miércoles se inseminaron entre lunes y martes. Pero luego un 17% de ellas fueron saliendo en celo en días sucesivos y no sé por qué. No le encontré ninguna explicación. Absolutamente ninguna. Hago un poco de paréntesis. Cuando analicemos el intervalo de destete-celo en las granjas, es mucho mejor trabajar con frecuencias. En este caso yo he trabajado con frecuencias acumuladas, también podéis utilizar esos diagramas de barras. Mucho más interesante que trabajar sobre la media, porque el intervalo de destete-celo es un parámetro estadísticamente que se considera que no es normal, es decir, que su media puede no explicar lo que nos pasa en la explotación. Por ejemplo, yo tengo 5 cerdas y me salen 4 con un intervalo de destete-celo de 4 días y la última de 42. Yo hago la media, me va a salir un intervalo de destete-celo de 20 y tantos. Eso no explica lo que realmente es mi situación, ¿vale? Entonces, a la hora de analizar el intervalo de destete-celo en las granjas, mejor trabajamos con frecuencias, mucho mejor. Lo que os comentaba que yo no encontré explicación a esta variabilidad es porque lo miraba por ciclo y así como en cerdas blancas sí que hay una relación directa entre las cerdas que les cuesta salir más a celo y el ciclo, es decir, las primíparas, las cerdas que se destetan por primera vez, son las que se van a llevar más intervalo de destete-celo. En este caso no fue así. Y había una correlación entre el ciclo y índice de destete-celo nula, prácticamente 0,029, eso no es nada. ¿Vale? Entonces, una vez más, ¿a qué se debe esto? Pues no lo sé. Lo que sí que está claro es que esta variabilidad en el intervalo de destete-celo es un punto a mirar con detalle en las granjas porque nos va a influir muchísimo en la productividad, en ese ritmo reproductivo. Va a influir muchísimo. ¿Vale? Ya veis la gran dispersión que hay en la ibérica con respecto a la blanca. Ya veis la desviación estándar en este caso de 43 horas frente a 13.
Y esta es la gran diferencia, que unas pocas cerdas se comportan de una manera que no debería ser así. Y encima no sabemos por qué. La duración del celo, como os decía, la duración del celo tiene un componente muy subjetivo y es el determinar el inicio del celo. Va a ser muy dependiente de la granja, muy dependiente del granjero. ¿Vale? Y cuando tenemos que hacer un programa de inseminación, tenemos que considerar la sensibilidad de ese granjero para la hora de recelar, porque no es lo mismo decirle a un granjero que tiene poca sensibilidad para recelar que insemine nada más ver el celo, que un granjero que deja correr el berraco por el pasillo y no toca las cerdas en primer momento. Esas cerdas le van a salir bastante más tarde a celo y a lo mejor a ese sí que le podemos decir, no, tienes que inseminar justamente cuando detectes el celo. Entonces, muy importante la sensibilidad o medir la sensibilidad o fijarnos en la sensibilidad de cada una de las personas. ¿Vale? Por eso dura más los celos, o en este caso en nuestro estudio, el celo en ibérico que en el cerdo blanco. Esta es la media que yo tengo de todos los estudios que hemos hecho, que son unos cuantos. Ya veis que son aproximadamente 11 horas más. ¿Por qué? Porque en el cerdo blanco la cerda no necesita tanto estímulo. Y de hecho, los primeros celos se detectan, pues casi no te hace falta ni el berraco. Sacas el berraco y normalmente las cerdas que presentan reflejo de inmovilidad ya les marcas el celo, pero no se sobreestimulan. En el cerdo ibérico no cogerías ni una cerda. Necesitas sobreestimular. O acordaros de la foto del principio, el hombre subido encima de la cerda. Muchas veces pasa, yo me fijo, estoy viendo cómo recelan en ibérico y muchas veces tú metes los berracos y hay cerdas que les cuestan 5, 6, 7 o 10 minutos el mostrar celo. A lo mejor esas cerdas no lo hubieran mostrado o lo hubieran mostrado por la tarde, pero nosotros anticipamos ese celo. Y como que anticipamos ese celo, lo que no podemos modificar es el tamaño del folículo, que seguirá su ritmo. Y ese folículo, en el momento de la detección, tendrá un tamaño de 4,2 en vez de tener un tamaño de 4,7, que es lo que hubiera tenido si hubiera salido con un celo, digamos, más natural. Y si nosotros ponemos una inseminación ahí, estamos a 50 horas de la ovulación o a 45 horas de la ovulación, y eso no vale para nada. Entonces, mucho cuidado con esto y mucha atención a la sensibilidad de la gente. Otra diferencia que a mí me resultó llamativa y que no pasa en el cerdo blanco es que, o por lo menos en este caso, yo no sé si será así en todos, pero en este caso fueron estos resultados. Que la duración del celo, digamos que el intervalo de este T-celo en cerdo blanco, esto es por todo sabido, ¿no? Los celos que salen antes duran más tiempo, los celos que salen más tarde duran menos tiempo. Es por esto que os estoy comentando del tamaño del folículo. En este caso no hubo esa relación, fijaros. Cuando analizamos la relación entre la duración del celo y el intervalo de este T-celo es de 0,005. No existe esa relación. A la cerda le da igual salir un día que otro. La duración de su celo va a ser siempre la misma. Y esto tiene también mucho que ver como a la hora de nosotros poner una estrategia en la pauta de inseminación. Cosa que no ocurre que en el cerdo blanco, donde esto es un hecho que, está claramente descrito en muchísimos artículos. Ya veis, en este estudio concreto hay una relación directa. Es decir, el 36% de la duración del celo lo explica el intervalo de este T-celo. Muy importante este aspecto también. Y lo que os comentaba, este es un caso real. En este caso, donde estamos haciendo una persona que sobreestimula las cerdas, que tiene muchísima sensibilidad para detectar los celos, que realmente lo hace bien. Yo no digo que lo haga mal, a mí ya me parece bien, cada uno lo hace como quiere, pero nosotros tenemos que ser conscientes de lo que la gente está haciendo. Fijaros dónde colocaban las primeras inseminaciones, 47 horas, 43, 35, estas inseminaciones no sirven para nada. Y no solo no sirven para nada, es decir, no solo estamos tirando la dosis a la basura, sino que además, cuando nosotros metemos semen en el tracto reproductor, lo que se genera ahí es una respuesta inmune bestial, porque obviamente eso que estamos metiendo ahí no es estéril y para la cerda va a ser como un cuerpo extraño. Tenemos los espermatozoides por un lado, además ese semen ha salido de la uretra, estará contaminado y además tenemos el diluyente. Todo esto genera una respuesta inmune tan grande y una reacción inflamatoria tan grande que de alguna manera deteriora todo el tracto reproductor. Y cuando nosotros metemos la segunda dosis, que es la buena, donde todas están bien puestas,
donde todas están bien puestas, pues se encuentra con un reguero de cadáveres que le va a resultar muchísimo más difícil llegar hasta el punto de fecundación, que es la ampolla del oviducto. En cuanto al intervalo de destete-ovulación, tampoco voy a decir gran cosa porque obviamente es muy variable, porque lo es el intervalo de destete-celo, pero una cosa importante es lo que es el intervalo celo-ovulación. Ya veis que esto sí permanece constante. En el momento en que una cerda sale en celo, van a pasar más o menos las mismas horas hasta que llegue el momento de ovulación. La ovulación, en ambos casos, va a ocurrir siempre en torno a ese 70% de duración del celo, tanto en cerda ibérica como en la cerda blanca. La relación es directa, un 70%. ¿Vale? Es verdad que existen algunas excepciones que también son de analizar, porque estas excepciones existen en el blanco, pero me las encuentro más frecuentemente en el ibérico. Cerdas que ovulan antes de lo esperado. También por ecografía se puede determinar el peso y el tamaño de los cuernos uterinos en este caso, siguiendo un trabajo publicado por Johannes Kofold, en el cual establece una recta de regresión y lo único que tienes que calcular es el área de la sección o medir el área de la sección de 3 cuernos uterinos, tal y como aparecen aquí. Ya veis que los resultados en cuanto al peso fueron 863 gramos, lo que quiere decir que más o menos una cerda adulta ibérica pesa su útero lo mismo que en este estudio que realizamos con la profesora Falceto en la Universidad de Zaragoza, en la que medimos el peso de cerdas que habían tenido 2 y 3 ciclos, cerdas púberes que nunca habían sido cubiertas, que habían tenido 2 y 3 ciclos. Lo mismo en otros estudios, ya también están publicados, que en el día 1 a 35 la longitud uterina pasa de 150 a 270 centímetros en el cerdo blanco, mientras que en el cerdo ibérico se queda a 130 centímetros. Obviamente tenemos menos superficie de comedero ahí y los lechones que hay dentro ahí pues lo van a tener más difícil y vamos a tener más mortalidad. Y ya para terminar, la tasa de ovulación también es notablemente o sensiblemente inferior. Más o menos ahora en cerdo blanco estamos hablando de una tasa de ovulación entre 25 y 30 óvulos. Ya veis que aquí un 50% de las cerdas presentaron 16 o menos y casi un 40% de ellas tuvieron una tasa de ovulación en torno a 18-20 folículos. La tasa de ovulación también es algo que en un principio se pensaba que era bastante parecida, pero poco a poco se va demostrando que esto no es así. Ya termino simplemente por las conclusiones. Los parámetros reproductivos ya habéis visto que son distintos. Los porcentajes de anoestros en este estudio fue un 7% superior a lo considerado normal. Este intervalo de destete-celo resultó ser muy variable. El 83% de las cerdas, sin embargo, presentó un intervalo de destete-celo normal y no encontramos explicación por qué las otras no siguieron esa pauta. El proceso de recela requiere más estímulo y, por lo tanto, la duración de nuestros celos en ibérico va a ser mayor y, por lo tanto, tenemos que considerar esto a la hora de poner los programas de inseminación. No se observa ninguna relación entre el índice de destete-celo y la duración del celo, al menos en este estudio. Esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los programas de inseminación. La ovulación en ambos casos ocurre aproximadamente cuando ha transcurrido un 70% de la duración del celo y la tasa de ovulación también es ligeramente o es sensiblemente menor. ¿Vale? Un 90% de las cerdas presentaban entre 14 y 20 cuerpos lúteos. Y en relación al peso del útero también es menor y comparable a una cerda joven de raza blanca. No me gustaría terminar sin agradecer especialmente a Laboratorio SIVA por acordarse siempre de dar ahí una charlita de reproducción, cosa que está muy bien, y especialmente tanto a Mireia como a Álvaro. La verdad, el trato de estos 2 días, exquisito de 10. También agradecer a la gente de PicTsam facilitarme los datos del benchmarking y a Ibéricos Arauzo por darme la confianza de entrar en su granja y hacer este estudio, especialmente a Elías, Eduardo, Eugenio y muy especialmente a Antonio Palomo. Y, cómo no, a Inmaculada Martín, compañera que trabaja conmigo en Thinking Peak. La verdad es que me ha ayudado a hacer tanto la presentación como el estudio y la verdad es que es una gozada trabajar con gente que se levanta todos los días y da el 100% de sí misma. Y, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias, Toño, por todo. Creo que hay una pregunta. Vamos a proceder ahora para, como os decía, para luego ya enlazar con la última charla. Es una pregunta que, no te voy a engañar, te la he hecho yo porque alguna vez te la he hecho en cerdo blanco y me manda a esparragar. Entonces, esta de aquí, ¿cuál sería el programa de inseminación ideal de la cerda ibérica? Es decir, alguien que tenga una cerda ibérica, desde que detecta el celo hasta que cubre, ¿cuál sería para ti el programa ideal? Me vas a volver a mandar a esparragar otra vez, pero bueno, te dejo porque... Bueno, casi. Acostumbrado. Bueno, la verdad es que no tengo respuesta, no me gusta dar un programa de inseminación, es que no tengo respuesta, porque el programa de inseminación es algo que no hago yo, es algo que hacen todos los integrantes, todos los participantes dentro de una granja. Entonces, digamos que mi labor es dar la formación y dar la información. Formación para que el que hace o el que trabaja con las cerdas en la gestación sepa lo que está haciendo, y la información para que tenga todas las cartas disponibles, y eso sí, les guío un poco, pero ellos mismos, de sí mismos, van viendo, porque claro, ellos ven la cerda por fuera, van viendo cómo están en celo, cuando han salido en celo, y tú lo único que haces es ponerles una pantalla de televisión delante y decirles, mira, este es el ovario y aquí está en este momento. Entonces, claro, te encuentras con gente que ha hecho una inseminación, lunes por la mañana, le enseñas un folículo de 4 milímetros y el miércoles por la mañana está el folículo ahí. Y él mismo te dice, ostras, pues igual la del lunes no vale. Pues oye, igual hay que ponerla el lunes por la tarde o el martes. Entonces, un programa de inseminación es que no existe, es que realmente el programa de inseminación hay que hacerlo en la granja y viendo la sensibilidad de cada uno, de cada responsable de ese ejercicio. Perfecto, no sé si hay alguna pregunta más. Hay una de Juan Luis, y tenemos ahí un micrófono, ahí viene. Antonio, enhorabuena, la verdad que como siempre tu aportación a la reproducción es muy importante para todos los que trabajamos en ella. Como toco los dos palos, una pregunta que hemos comentado en alguna ocasión, ¿podrías explicar la diferencia de tamaño folicular en el momento de la eclosión entre la cerda blanca y la cerda ibérica? ¿En el momento de la eclosión folicular, ¿no? De la ovulación. Realmente, la diferencia del tamaño folicular en ese momento, yo no veo diferencias. Quizá, por lo menos, no soy capaz de detectar diferencias haciendo estudios por ecografía. Si fuéramos un poco más precisos, a lo mejor hay alguna, pero dudo mucho que las hubiera. Y aunque las hubiera, no tiene eso tanta importancia. Quizá donde más importancia puede tener, y esto no tengo respuesta, es en el momento del destete y en ese periodo de intervalo de destete-celo o justamente después del destete, porque claro, ahí la importancia del tamaño folicular va a ser grande, porque es el propio folículo el que produce los estrógenos, el que produce el estradiol, y este estradiol es lo que nos va a manifestar el celo. Entonces, si a lo mejor ahí tenemos diferencias de tamaño folicular, tenemos celos de peores calidades, pero esto no sé. Bueno, tengo dos preguntas más. Me gustaría que nos comentase algo has hecho referencia, pero muy de pasada, al balance energético, sabiendo que la fisiología de la cerda ibérica es adipogénesis, moviliza muy mal la grasa, es una cerda que, como tú bien has comentado, hay que racionarla, si no tiende a engordar en detrimento de todo el mecanismo hormonal durante la lactación. Que nos comentase algo del ratio insulina, LH, FSH, como la influencia tan importante que tiene, sobre todo en los celos que detectamos entre el tercer y quinto día después del parto. Siento romper este momento, ponte ahí, que es que si no te da la luz. Vale. No lo has dicho. Es que si no me da la luz y no le veo la cara. Un profesional aquí del medio. Sí, relativo a todo lo que estamos comentando, la insulina, realmente el efecto de la insulina en ese momento va a ser pues muy importante, básicamente por una razón, porque es la insulina la que va a estimular los factores de crecimiento hormonales, el insulin growth factor.
Y este insulin growth factor, cuando aumenta su concentración, que la aumenta dentro del folículo, aumenta el tamaño del folicular y por lo tanto va a tener más, la cerda va a tener más expresión de celo. Entonces, en relación a tu pregunta, digamos que en relación al balance energético, en una dieta que esté correctamente balanceada, pues durante la fase de lactación lo que nos va a interesar precisamente es que tener la menor cantidad o la menor concentración de, o sea, que la cerda esté perdiendo peso, que esté perdiendo condición corporal, que no se active ese insulin growth factor, porque será una de las causas por las cuales también el pico de LH cambia digamos, de patrón, que esto es muy importante. Bueno, concretando tu respuesta, que la cerda en lactación, la cerda ibérica, tiene que ser catabólica, todo lo contrario a lo que intentamos hacer con la cerda blanca, de tenerla a engordarla, ¿no? Sí, pero el objetivo, la cerda blanca también tiene que ser catabólica. Sí, no, por supuesto. Sí. Pero lo que pasa es que esto no hay que hacer nada, es por sí misma. Pero la cerda ibérica, claro, es lo que comentaba al principio, a mi modesto entender, que yo no soy un experto, y sobre todo, pues ahí es donde yo digo que se necesitan saber más cosas, ¿no? Cómo afecta la condición corporal a los tamaños foliculares, a los celos subsiguientes, a la calidad del celo, a las concentraciones de estrógenos, cómo afecta todo eso, y por supuesto nutricionalmente, que es la base, ¿no? De que una cerda funcione. Es que todos estos celos que nos encontramos entre el día 7 y el día 12 después del destete, muchos de ellos han sido celos previos en la primera semana de lactación. Sí, bueno, no sé, tú tienes más experiencia, no sé si esto ocurre mucho en ibéricas o no. En blancas puede ocurrir, yo en ibéricas no, me parece que es más me extraño. estoy refiriendo estrictamente a ibérica, ¿no? Y esto ocurre así, que son celos que ocurren porque hay un cuerpo lúteo ahí, o porque vienen de un anuestro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, tú puedes tener un celo al día 7 o al día 12 porque la cerda en ese momento salga en celo después de un anuestro, o porque ha tenido un celo anterior. Entonces, bueno, eso por ecografía se puede ver muy fácil. Te coges esas cerdas y te miras a ver si tienen cuerpos lúteos. Es una estructura que se ve perfectamente. Sí. Bueno, después ha hecho referencia ahí, ha puesto una diapositiva de un estudio, no me acuerdo exactamente el autor, de 1995, ¿no? Sí. Que hacía referencia a la prolificidad. La prolificidad está muy comprometida también a la raza del finalizador. Aquí en la sala está presente José Luis Noguera, que hizo un estudio con cerdos de estirpe china, Meishan y tal. Yo tengo alguna experiencia propia también de otro estudio de investigación, y quería hacer comentarios y a ver cómo lo valoras tú. El cerdo de raza precoz que usamos mayoritariamente en el ibérico es el Duroc. Dentro de las razas precoces es la raza de peor calidad espermática que existe, o sea, a un 50% aproximadamente, comparando con un Larguay, ¿no? ¿De peor calidad de qué, perdón? De capacitación espermática, o sea, la calidad de semen de cara a la capacitación espermática dentro a nivel uterino. Y el cerdo ibérico va incluso por debajo de ese cerdo duro. La prolificidad está también muy comprometida al tipo de semen, porque tanto en los estudios que hicieron en el IRTA como la experiencia que yo tuve en el proyecto que participé, nos encontrábamos partos de 16 lechones en raza ibérica, finalizada con otro tipo de raza. Cuando la crisis del 99, 2000, 2001, hubo los primeros productores que empezaban entonces fuerte con ibérico, finalizaron con largo y con ibérico, y estas cerdas destetaban por encima de 12. O sea, que te quiero también hacer claro, o que valore el efecto de la capacitación espermática en ese momento, ¿no? Sí, ahí sobre todo tienes que distinguir la propia capacidad de fertilidad del animal y distinguirla de la calidad del semen, porque la calidad del semen la puedes suplir en cierta forma, inseminando con más volumen, por ejemplo. Pero lo que no puedes suplir de ninguna manera es la fertilidad propia del animal y su prolificidad, que eso está estudiado, vamos, y eso hay un montón de trabajos
muy buenos al respecto de inseminar, por ejemplo, 50 cerdas con distintos berracos con el mismo berraco y durante varias veces y evaluar cuál es la fertilidad y la prolificidad de cada uno de ellos y haber diferencias de un 25% de fertilidad y de más de 2 lechones de diferencia. Entonces, eso es la segunda parte del trabajo, lo que hay que hacer a nivel de centros de inseminación, el jugar con berracos que tengan calidad en el doble sentido. Lo que he querido transmitir con esto, que mi concepción en aquellos momentos era que la prolificidad dependía casi estrictamente de la capacidad de ovulación y de anidación embrionaria de la cerda, y estaba totalmente equivocado cuando tuve esta experiencia, ¿no? Claro, tú piensas, cuando hemos hablado, depende de la tasa de ovulación, de la fecundidad, y esto depende de la del berraco y la de la hembra, claro. Con lo cual hay un recorrido muy importante de la cerda ibérica que podemos conseguir muchísima más prolificidad. Claro. Sí, muchas gracias. El milagro de la vida. No veo un pijo. ¿Se oye? Buenas tardes, enhorabuena por tu ponencia y gracias por tu aportación y claridad. Última pregunta. Aunque no nos has querido dar un programa ideal de inseminación... Perdona, no te escucho bien, no sé si el micrófono... Perdona, ¿ahora? Sí. Que muchas gracias por tu ponencia y enhorabuena por la charla, que me ha resultado muy clarificante. Aunque no nos has querido dar un programa ideal de inseminación, que entiendo que hay que diseñarlo con los operarios, con la sensibilidad de la recela y todo esto, dentro de, a nivel práctico, tú nos has hablado de cada 24 horas 3 inseminaciones, que te lo encuentras habitualmente. Yo también me encuentro esta situación. ¿Recomendarías 24 horas o 12 horas? Digamos que hay que intentar hacer inseminaciones en periodos de tiempo inferiores a 24 horas. Si te tuviera que decir 16. Y luego, con los horarios laborales que tenemos en muchas granjas, claro, el diseño de esos programas, a mí por lo menos me resulta complicadísimo, las 12 horas. Sí, bueno. Acortar pues, por debajo de 12 horas... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es lo mejor que puedes hacer, ¿por qué no? Esto pasa mucho. Yo tengo muchas granjas que tengo en las cerdas, por ejemplo, de lunes una inseminación por la mañana y una por la tarde, y ya no hago más. ¿Por qué no? Pero inferiores a 12 horas. Sí, claro. Sí. Lo que pasa que tampoco las puedes juntar mucho, tienes que separarlas al máximo. Al final tú tienes que... Una de las cosas por la que no me gusta dar los programas de inseminación es por los horarios de las granjas, que eso influye muchísimo también a la hora de poner un programa de inseminación. Ahora, si tú me vas a hacer 3 inseminaciones y una me la vas a poner 37 horas antes porque es domingo por la mañana y el domingo por la tarde no va nadie, pues no la hagas. Que eso te deja como margen, porque las cerdas te ovulan el lunes por la noche, hacer dos inseminaciones el lunes, pues la haces. ¿Cómo la puedes hacer? Pues dándole el mayor amplitud de horas. Que no puedes 12 horas, dale 11. Que no puedes 11, dale 12. O sea, dale 10. Obviamente no vas a inseminar cada 2 horas, ¿no? Pero no nos tiene que dar miedo en meter 2 inseminaciones el mismo día. ¿Por qué no hacerlo? Funciona perfectamente. Muchas gracias. Perfecto, pues sí. ¿Quién quiere hacer otra pregunta más? Espera un momentín que te pasan aquí el... Bueno, mi pregunta, Antonio, sería si tú ves interesante hacer un flushing en las cerdas ibéricas al destete. ¿Un qué? Un flushing. Sí, ¿te refieres a un flushing después del destete? Sí. Entiendo. Un flushing justo al destete, o sea, para el periodo de... Intervalo de este celo. Sí, claro. Sí. Ahí te interesa todo lo contrario. Te interesa, sobre todo, meter mucha energía y... digamos que el momento fisiológico que cambia en el destete es este patrón de LH, ¿no? Ahí, de estos folículos más o menos de 4 milímetros, vas a pasar a folículos de 4, 4,5, porque la LH se hace, digamos que trabaja con amplitudes más cortas, pero con más intensidad. Para conseguir que de este corte de folículos te queden folículos sanos y por lo tanto, mejor calidad de óvulo, necesitas que la cerda esté en... o sea, que gane condición corporal, y ahí tienes que hacer un flushing, aparte de otras cosas, claro.
estimulación con el berraco, luz. Pasamos ahí a la última pregunta allí. Sí, creo que he entendido que el 83% de las cerdas ibéricas tenían el mismo comportamiento del patrón más o menos establecido en el porcino, ¿no? Para el comportamiento del celo, ¿no? El 83%. Lo que me refería con el 83% es que en ese estudio un 83% de las cerdas salieron en celo en días que podíamos considerar normales. De un destete de miércoles salieron en celo el lunes y el martes. Bueno, pero es en esa situación concreta y en ese estudio concreto. No me atrevo yo a decir que eso sea la normalidad. Bueno, como no tenemos otra referencia, es el 83%. La pregunta es, ¿y en porcino blanco qué porcentaje hay en cerdo blanco? Pues en cerdo blanco se considera como objetivo el tener no más del 10% de las cerdas sin salir en celo 7 días después del destete. Bueno, el objetivo, pero en datos, eso es el objetivo. Lo podemos poner en el ibérico también, que sea el 90%. La pregunta es, en blanco, ¿qué porcentaje hay? Sí, en ese caso concreto, el 95%. En este caso concreto, donde comparamos dos granjas simultáneamente en el mes de marzo con blancas con respecto a ibéricas, pero vamos, en blancas se cubrieron todas las cerdas. Un 95% de ellas entraron dentro de los días, lo que pasa que también son menos días, entre el día 4 y el día 5. Digamos que los días más fértiles y que dan mejores prolificidades, en todos los estudios aparecen así, son el día 4 y el día 5 después del destete. O sea, que habría un 12% de diferencia entre el blanco y el ibérico. Sí, digamos que, o un 7% de diferencia bajo la consideración de lo que se considera normal o un anoestro. Pero tampoco es terrible, ¿no? Un 7% de diferencia. El problema del intervalo de destete-celo es la variabilidad en los días y el sumatorio que estos días tienen en los días no productivos. Es decir, no es lo mismo tener un 17% o un 12% de diferencia y que ese 12% tenga una variabilidad de 5 días a que lo tengan de 40 días, aunque sea el mismo porcentaje de animales. Vale, muchas gracias. Perfecto, pues damos de nuevo las gracias a Antonio por todo esta avalancha de conocimientos.